No es de extrañar que este universo de Fallout tenga tantos detalles misteriosos en su haber, partiendo desde personas desaparecidas hasta posibles encuentros sobrenaturales. Lo cierto es que la mayoría de ellos aún siguen sin resolverse a pesar de las teorías y explicaciones que han surgido. Se dice que una bruja se encuentra en Point Lookout, la ubicación del DLC Point Lookout para Fallout 3. Toda la zona es principalmente pantano, lo cual ya resulta bastante espeluznante. El mito surgió cuando los jugadores descubrieron docenas de muñecos vudú colgados de árboles en numerosas zonas del mapa. En el folclore, se sabe que las brujas usan muñecos vudú para torturar a sus víctimas. Los rumores sobre el mito indican que ella deambula por el pantano usando vudú y otros hechizos contra la población local. Muchos teorizan que los muñecos fueron colocados por los habitantes del pantano, pero quienes creen en la bruja argumentan que son simplemente caníbales y no tendrían ningún interés en usar vudú. Hay un gran sistema de cuevas al noroeste del lugar del accidente del avión que alberga una gran cantidad de esqueletos, varios muñecos vudú y estructuras relacionadas con la brujería. Es posible que ese lugar sea el hogar de la bruja, o al menos de otro ermitaño asesino, aunque su presencia es probable. No hay ninguna evidencia física de su existencia real. Chance es el nombre de un asaltante que vivió en el yermo del Mojave. Se cree que fue un miembro hábil de los Grandes Khan. También sobrevivió a la masacre de Bitter Springs. Antes de que Bitter Springs cayera bajo el control de la RNC, era un refugio de los Grandes Khan. Casi todos los miembros de los Grandes Khan presentes murieron durante el ataque de la RNC, pero pocos sobrevivieron. Se cree que uno de ellos fue Chance, debido a su trastorno de estrés postraumático por la masacre. Chance sufrió de una fuerte adicción a las drogas y la visión del fuego lo volvía loco. Se rumorea que Chance fue uno de los Grandes Khan contratados por Benny para rastrear y matar al mensajero, junto con los dos que aparecen en el juego. Sin embargo, durante sus viajes se toparon con una pequeña aldea tribal que estaba siendo atacada por necrófagos. La visión del fuego enfureció a Chance y entró a la batalla con un solo cuchillo. Una vez finalizada la batalla, todos en la aldea habían muerto, pero Chance seguía vivo, aunque gravemente herido. Los demás miembros de los Grandes Khan intentaron administrarle medicamentos para facilitar su recuperación, pero no surtieron efecto y Chance murió no lejos de la aldea tribal. Su cuerpo fue encontrado a poca distancia al sur de la aldea. Fairline Hills Estates consta de 6 edificios en una calle sin salida, muy similar en apariencia a Tranquility Lane. Si el jugador tiene un acompañante, y este generalmente mencionará que se siente incómodo y quiere irse. Si el jugador lleva a Preston Garvey a la finca, y este menciona que solía ser un asentamiento de Minotaur. Hay varias pistas dentro de la finca que posiblemente revelan qué sucedió con el asentamiento. La primera pista se encuentra en cuanto el jugador entra a la finca. 2 Yaguais aparecerán e intentarán atacar al jugador, a menos que tengan la habilidad de amigo animal. También se encontrarán 2 brahmanes a medio comer. La segunda pista es la casa tapiada que alberga un grupo de necrófagos salvajes, incluyendo uno resplandeciente. La conclusión que se desprende de estas pistas es que el asentamiento fue atacado por los Yaguais, lo que provocó la huida de muchos residentes. Los que se quedaron se encerraron en una casa que en un momento dado fue irradiada, lo que provocó que todos los que estaban dentro se convirtieran en necrófagos salvajes. En el mundo real, la base aérea en Ellis es famosa por la gran cantidad de personas que se quitan la vida cometidos por soldados ubicados allí. Cuando se descubrió la base aérea en el juego, muchos jugadores creyeron que Obsidian había añadido un pequeño easter egg como monumento a estas tropas y se inició la investigación. Sin embargo, no se encontró nada destacable. Los hangares que conforman la mayor parte de la base están habitados, por lo que la existencia de un fantasma en esta zona es improbable. No obstante, la base aérea cuenta con un pequeño cementerio en su sección más septentrional, que bien podría ser el hogar del fantasma. Hay detalles de que un fantasma se encuentra en el cementerio y la casa de Arlington. Se dice que el mito surgió en foros de internet como un simple rumor. La razón principal del origen de este mito es probablemente la naturaleza inquietante del lugar, ya que se trata de un cementerio. Otra razón es la aparición de polvo que se mueve por el cementerio en momentos aleatorios. El polvo aparece y desaparece aleatoriamente, lo que suele inquietar a los jugadores, quienes creen que es un espíritu que los vigila. Además, algunas investigaciones han encontrado al señor Crowley corriendo por el cementerio. Lo curioso es que suele residir en el inframundo, al otro lado del Potomac, lo que significaría que tuvo que cruzarlo a nado para llegar
llegar allí. El investigador cree que podría ser lo que los jugadores confunden como un fantasma. En el cementerio también se cree que se oyen susurros similares a los del cementerio de Good Springs. La isla de la Muerte Roja se encuentra en el mar suroeste del mapa adicional de Far Harbor. Al llegar a ella no aparecerá ningún marcador. Incluso durante la misión La Gran Cacería, se dice que es la ubicación de la siniestra Muerte Roja, aunque este último resultó ser un fiasco al ser un enemigo pequeñito. La isla es bastante pequeñita y suele estar bien oculta por la niebla de Far Harbor. Se cree que puede esconder más secretos, pero por lo pequeño del terreno. Tampoco se cree que puedan haber más cosas en su haber. La teoría del cazador de Lake Lures o acechador del lago surgió cuando los jugadores se topaban con estas criaturas heridas y muertas, incluso en zonas remotas. Las muertes de los acechadores podrían deberse simplemente a un conflicto previo con otra criatura, humanos o incluso otros acechadores, como parte de una compleja estructura social que quizá aún desconozcamos. Pero lo curioso era que todos los cadáveres estaban vacíos, desprovistos de la carne habitual de acechador del lago, algo que no ocurre durante un conflicto normal con personajes no jugables, aunque más extraño en los lugares de anidación donde se encontraron estos acechadores vacíos. También abundaban las nidadas de huevos completamente vacías. Además, no todos los acechadores de una zona en particular son aniquilados y hay una clara ausencia del cadáver de un perdedor. Es habitual que criaturas y personajes no jugables luchen a muerte dejando atrás los cuerpos del bando perdedor en batallas recientes. Algunos creen que estas son características de un cazador experto, con conocimientos para mantener la población de una especie mediante la recolección sostenible. El cazador de acechador del lago podría tener objetivos científicos, como investigar la fisiología o la sociedad de los acechadores. También es posible que haya sido contratado por un tercero, o que simplemente sea un cazador experto y con amplios conocimientos. Se podría teorizar que el cazador de acechador del lago posee una excepcional habilidad para el sigilo y un gran conocimiento de las armas, probablemente utilizando armas convencionales, no basadas en plasma, ya que nunca se ha encontrado plasma en los supuestos terrenos de caza. En la aldea tribal, ubicada cerca de Good Springs, el jugador puede encontrar un campamento con múltiples cadáveres llamado Cuerpo Quemado, aunque la mayoría de los cuerpos parecen no quemados. Se da una explicación en la novela del universo expandido All Rose, donde la aldea tribal es un territorio de la banda de los Grandes Khan, pero es asaltada por otra banda, el cual uno estaba armado con un lanzallamas. Si bien no es paranormal en sí mismo, se reportan sucesos extraños alrededor de los cuerpos. Uno de los fallos más comunes en Fallout New Vegas es que los cadáveres y otros objetos pueden caer por el mundo del juego y fallar, provocando que se muevan. Algunos jugadores pueden confundir esto con los cuerpos en movimiento. El área alrededor de la aldea tribal tiene muchos cuerpos y objetos de utilería, y podría causar una carga en el motor del juego, causando el fallo. Sin embargo, también hay muchos más informes. Uno de los avistamientos más comunes, incluso con evidencia en video que lo respalda, es que un cuerpo quemado puede resucitar y volverse hostil hacia el jugador. Se desconoce el motivo de estos encuentros, y la única forma de crear un efecto similar sería usar el comando de consola Resurrect. También hay informes menores de susurros y apariciones fantasmales, pero estos tienen poca o ninguna base real. Incluso su nombre, Forlorn Hope, indica que el campamento es un lugar de muerte con frecuentes incursiones de la Legión y otras facciones. Incluso si el jugador completa la cadena de misiones para mejorar la base, la mayoría de los defensores estarán muertos para entonces. Incluso hay una misión secundaria en la que el jugador puede participar, donde ayuda en el hospital, excepto si el jugador no tiene las habilidades adecuadas. Los pacientes sufrirán una muerte sangrienta. En general, la sensación general de angustia, el ambiente mugriento y la posibilidad de tropezar con un cadáver fresco hacen del campamento original un lugar muy intimidante. En el cementerio de la base, el jugador puede oír susurros y ver objetos como botellas siendo lanzados. Hay varios informes menores de que estos mismos susurros se pueden escuchar dentro del hospital si el jugador falla la misión secundaria, pero esto es poco probable. Casi no hay informes de avistamientos físicos, y lo que se ven suelen ser soldados de la RNC mal identificados. Es posible que un poltergeist esté rondando el campamento, pero gracias a muchas investigaciones sin completar existen algunas dudas.
Desde el lanzamiento del juego, han habido rumores sobre una base militar oculta similar al Área 51. El mundo de Fallout New Vegas se basa en el desierto del Mojave y sus alrededores, y dado que el Área 51 se encuentra a solo unos kilómetros al norte de Las Vegas en el mundo real, su existencia en el juego habría sido muy probable. Se sabe que la República de Nueva California ocupa bases militares e incluso establece las suyas propias, por lo que también existe la posibilidad de que la RNC ocupe el Área 51. Sin embargo, a pesar de numerosas investigaciones y mods creados por fans, el Área 51 no aparece en el juego. La casa adosada de la familia McClellan, donde en el juego se la conoce simplemente como Town Home, es una pequeña casa ubicada en Georgetown, Washington DC en Fallout 3. Está habitada por un señor agallas inactivo, que puede ser activado por el jugador. La casa era el hogar de la familia McClellan, compuesta por los padres, un bebé, un niño, un perro llamado Muffy, y el señor agallas, programado para realizar las tareas cotidianas. Se desconoce qué sucedió con los padres y el bebé después de la guerra nuclear, pero el niño murió en su cama con su osito de peluche en brazos y el perro murió en el patio trasero. Algunos jugadores han teorizado que Bob Anderson, el que aparece en las radiofrecuencias de una torre de radio, es el padre del niño fallecido. Esta hipótesis indica que Bob, su esposa y su bebé huyeron de casa tras la muerte de su hijo pequeño y su perro. Años después, el bebé, ya un niño, enfermó y Bob se vio obligado a transmitir un mensaje repetitivo buscando suministros médicos. Sin embargo, cuando el jugador encuentra los esqueletos de los padres, no hay rastro del niño enfermo. El campamento de Isabella Prot es una ubicación sin marcar en Fallout 3, ubicada al este del mapa, cerca del Parque Industrial Tacoma. El campamento está habitado por necrófagos salvajes en un charco de agua radiactiva, y cerca de él se encuentran dos cadáveres pertenecientes a Isabella y Jason Prot, dos científicos que pasaron más de 2 meses investigando los necrófagos salvajes. Murieron en 2277, el mismo año en que el Tratamundo Solitario los encontró. Cerca del estanque con necrófagos salvajes y los cadáveres de los científicos hay una tienda de campaña que les perteneció, llena de suministros médicos y una terminal con las notas de Isabella sobre su investigación. Ella y su esposo pasaron al menos 76 días investigando necrófagos salvajes, y su obsesión por el trabajo fue en aumento hasta su fallecimiento. Isabella escribió 8 notas en su terminal, la primera el día 45 y la última el 75. El día 45, Jason encontró una terminal y planearon acercar su estación de trabajo a la investigación. Descubrió que los necrófagos salvajes no temen a la luz del día, contrariamente a la creencia popular de los habitantes del yermo. El día 51, Isabella realizó un experimento y descubrió que las criaturas prefieren el agua altamente radiada. 2 días después, Jason encontró un generador. El día 58, un necrófago salvaje se acercó a Isabella, quien le olfateó el brazo y se marchó en lugar de atacarla. Pensó que su traje recubierto de resina había engañado al necrófago y le puso un nombre, Melinda, a pesar de desconocer si las criaturas tenían género. Vio que Melinda tenía movimientos femeninos. El día 68, los necrófagos resplandecientes regresaron al campamento después de varios días, y ella llamó a uno de ellos Samuel, creyendo que era el macho alfa, y el grupo comenzó a acecharlos desde las ruinas, aunque a Isabella no le preocupó. El día 75, la última entrada, Isabella escribió que necesitaba contactar directamente de nuevo y que cubriría el traje de Jason con resina para acercarse al grupo al día siguiente al anochecer. Se cree que Samuel y su grupo asesinaron a Isabella y Jason. Se desconoce por qué Samuel y su grupo los asesinaron, pero es posible que los científicos con sus altos niveles de radiación estuvieran sin saberlo desafiando al alfa. Debido a su postura, es posible que murieran mientras dormían. Otra hipótesis afirma que Isabella y Jason murieron debido a los altos niveles de radiación a los que estuvieron expuestos, a pesar de llevar trajes antirradiación. Sin embargo, esta teoría no explica por qué los resplandecientes los acechaban a distancia. El Santuario de los Sanguinarios es una ubicación en Fallout 3 que se encuentra entre la capilla del Tabernáculo Dickerson y la torre de transmisión KB5. El santuario está lleno de sanguinarios y es uno de los lugares más peligrosos del juego. El santuario es un oscuro laberinto de cuevas con un charco de sangre y múltiples filas de cadáveres, personas destrozadas, huesos de animales y esqueletos. Sus habitantes, los sanguinarios, hacen de esta cueva uno de los lugares más peligrosos de todo Yermo Capital. Funciona tanto como nido como almacén para las criaturas. También aparece
será un campamento del enclave en un acantilado cerca con un sanguinario controlado mentalmente. Se desconoce si este nido fue creado a propósito por el enclave para experimentar con los animaluchos, o se desarrollaría de forma natural. También se desconoce cómo esas personas llegarían allí, probablemente buscando refugio, algún tesoro, o el mismo enclave los echaría allí para que sirvan como alimento de los sanguinarios locos. Este mito comenzó con el descubrimiento de huesos de dinosaurio en el DLC Point Lookout. Los restos se encuentran cerca de la gruta costera, en la costa este de Point Lookout. Justo frente a la costa, el esqueleto se encuentra bajo el agua, en el lecho marino. La única forma de verlos es apuntar la cámara en un ángulo que elimina la borrosidad del agua. Se cree que el esqueleto pertenece a un T-Rex. Junto a él hay una caja fuerte cerrada con botín. Los huesos de T-Rex han llevado a muchos jugadores a creer que hay dinosaurios vivos escondidos en Point Lookout, pero hasta ahora no se ha encontrado nada y los huesos parecen ser un poco más que un simple easter egg. El refugio es un interior muy extraño que se encuentra bajo un puente sin señalizar en Yermo Capital. Se encuentra al sur del edificio Chrysalis y al este de la estación de metro Farragut West. El interior es extremadamente extraño y esconde una historia trivial. Justo al entrar hay un singular conjunto de objetos en forma de torre con un tablero de ajedrez como base, un pequeño libro quemado sostenido por lápices con una taza de café, una Nuka-Cola boca abajo y una lata en equilibrio sobre ella. Al tocarlo se derrumbará. Más adelante en el refugio hay un necrófago salvaje y lo que parecen ser los restos de un laboratorio de drogas. Suministros médicos están pegados a la cara de un gnomo de jardín dañado para formar una efigie de la Estatua de la Libertad, y un reguero de desatascadores va desde el suelo, sube por la pared y llega hasta la parte del techo, acompañado de huellas de mano ensangrentadas. El esqueleto del aspirante a trepamuros yace en el suelo, bajo el último desatascador del techo. Un maniquí cercano blande más desatascadores e incluso lleva uno como sombrero. Hay un hombre con desatascadores en la camilla con un casco de metal por cabeza y un cuchillo en la entrepierna. Para concluir lo ocurrido en el refugio, tendríamos que usar las pruebas encontradas en su interior. Parece que el habitante era un asesino en serie acaparador, y esto se basa en la gran cantidad de objetos encontrados en el interior, incluyendo una gran cabeza de estatua y una gran cantidad de desatascadores, además de los 3 cráneos encontrados en un refrigerador. En cuanto a cómo murió, parece que el necrófago salvaje lo persiguió por la habitación, de ahí la gran cantidad de sangre, e intentó escapar trepando a la pared con sus desatascadores. Pareció funcionar en general, hasta que intentó trepar también por el techo. La gravedad debió afectarlo, haciendo que su desatascador se soltara y lo enviara a la muerte. El Destripador Canijo era un asesino en serie infantil del siglo XXI de antes de la guerra. Vestía una siniestra máscara de payaso, una camisa blanca de rayas y vaqueros, y usaba un gran cuchillo de chef como su arma característica. El jugador puede hacerse pasar por este asesino en la misión Callejón de la Tranquilidad, que se activa al entrar en el refugio 112, con la capacidad de matar a todos los residentes del pequeño callejón sin salida. El mito se usaba para asustar a los morrillos que se portaban mal. Se dice que el destripador aparece de una perrera al anochecer para perseguir a los morrillos con un cuchillo de juguete. En la pantalla de carga de Tranquility Lane, cuando aparece el periódico sobre la disolución de las Naciones Unidas, a la derecha hay un artículo que menciona al destripador. Se puede acceder al artículo completo yendo a Elephant Plaza y entrando en la oficina del periódico Capitol Post. Se desconoce lo que le sucedió al asesino en serie. Y hasta aquí finalizamos con el contenido. ¿A ti qué te parecieron estos misterios encontrados en Fallout? ¿Cuáles de estos te llamaron más la atención? Si el video te gustó, dale like y suscríbete. Nos vemos hasta la próxima.